Ok, muy buenas tardes, mis estimados. Hoy vamos a ver lo que es la penúltima clase de física, lo que es los pilares de la electricidad. En este caso, introducción a la electrónica. Con Buenas electrónica, tardes, querido profesor. buenas tardes, buenas tardes. Ok, nosotros hemos visto cómo producimos electricidad. Ahora sí, vamos a ver en dónde lo utilizamos la electricidad. Principalmente en la electrónica. ¿Por qué en la electrónica? Porque la electrónica es la base de todo lo nuevo en nuestro tiempo. Ya no trabajamos con tubos de vacío, ya no trabajamos con la antigüedad, sino ahora trabajamos con lo que es componentes electrónicos, principalmente todo lo que nos rodea, teléfonos celulares, eh, computadoras, relojes inteligentes, hasta una USB, una flash memory, todo esto es electrónica. ¿Por qué manejamos todos los circuitos electrónicos? ¿Por qué me voy un poco a la electrónica? Porque aquí es un poco más a lo que realmente se utiliza la electricidad, el uso de la electricidad. Literalmente podemos decir que la electricidad ocupamos hasta para encender un foco, como vimos en la anterior clase, hasta encender con papas sin limones, ¿sí? Eso le damos el uso de electrónica, genera electrónica. Ahora sí vamos a ver cómo nosotros producimos, por ejemplo, lo que son los pilares de electricidad, componentes y circuitos. En ese caso, si nosotros queremos hacer un circuito electrónico, ¿qué debemos conocer primero? Sus componentes, ¿ya? Sus componentes, sus famosos componentes. En ese caso, para hacer un circuito electrónico. Incluido hasta una batidora, una licuadora, un instrumento que tenemos en casa, es electrónica. La anatomía de un circuito es como Bueno, está bien. Ya se ponió, dijo, de ser la culata. Pero ¿dónde se daña la culata? Teléfonos, Es caro. gracias, se apagó. Gracias. Que ya les apagué. Ok, la anatomía de un circuito. ¿Qué entienden con la parte de anatomía? ¿Alguien? ¿Voluntarios? ¿O comienzo a Lo, preguntar? lo que de algo de varias piezas que se compone un cuerpo. Exactamente. Esa es anatomía. En ese caso, si yo les digo la anatomía del cuerpo humano, sería todos nuestros órganos, corazón, pulmones, todo eso. Pero si yo les hablo de un aparato electrónico, por ejemplo, la licuadora. Si todos tenemos una licuadora, ¿alguien por lo menos ha abierto una licuadora por si acaso se les ha abierto una licuadora que hay por dentro? ¿O lo le dio curiosidad? ¿Qué hay dentro de una licuadora, de una batidora, de un... ¿Alguien? Cables. Cables, sí. Podemos ver cables, podemos ver, ¿qué más? Bobinas, Interruptores, interruptores, imanes, Imanes, eh, sí. fusibles, fusibles. Bueno, sí creo que son esas pequeñas fusibles. Tenemos todo un disyuntores. El ejes, rotor, el rotor con cable de bronce. el rotoco cable de bronce, gracias, vea, ya tenemos aquí. Todos estos formamos Circuito. todo un circuito, todo esto unido da función a un aparato. Igual si yo les digo un teléfono celular, el teléfono celular es algo más pequeño, pero tiene más componentes que una licuadora. Sí, tenemos más componentes que una licuadora. Ok, vamos a ver, conductores. En ese caso, los conductores son el flujo de electrones, en ese caso, el flujo de electricidad. Nuestros aparatos electrónicos funcionan por electricidad, principalmente los tomacorriente, cargadores, cargan lo que es, primero, aparatos electrónicos que tenemos en cocina, licuadora, batidora, horno, refrigeradora. Hasta una cocina, su fuente de energía son los tomacorrientes. Eso da funcionamiento. Ok, independiente, todo lo que utiliza batería, por ejemplo, teléfonos celulares, lacto, iPad, los famosos micrófonos inalámbricos, audífonos inalámbricos, todos estos son mediante energía autónoma, bueno, o batería, no autónoma. Lo único que son autónomas son todos los que tienen paneles solares, por si acaso. Generadores eléctricos son todo lo que genera electricidad, por ejemplo, energía mecánica, que vimos en la anterior clase, por ejemplo, las famosas molinos de viento o los generadores por medio de agua. Química, en ese caso, cuando en la química, es lo que hicimos en la anterior clase, el experimento de la papa. Sí, con la papa generamos lo que es
con gracias a los ácidos y a lo que es la componente del metal, podemos generar la electricidad. Y la lumínica, principalmente la lumínica es cuando es mediante corriente eléctrica, los LED. Y ustedes generaron energía por mediante un globo. Sí, algunos salieron despeinados, algunos tuvieron que buscar. Y el famoso receptor es a dónde llega al final. En ese caso, si yo necesito una licuadora, viene del toma corriente, genera toda su circuito y el último lo único que hace es batir. Y gracias al controlador podemos subir o bajar la velocidad. Eso sería como nosotros, en la anatomía del circuito, de dónde viene su energía y qué es lo que produce. Ok, preguntas hasta aquí. No, ¿No? todo claro. Todo claro, perfecto, gracias, me gusta así. Ok, esa es una presentación de 5 nomás. Ok, componentes pasivos, control de flujo. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de circuitos, de componentes. Por ejemplo, tenemos resistencias, capacitadores. Todos estos componentes, bueno, ya estamos un tercio de la población. Así, Condensadores, bobinas, condensadores, resistencia. bobinas, resistencia, todos esos componentes es lo que controla el flujo de energía. Un, Les cuento, una computadora de escritorio necesita diferentes tipos de energía. Por ejemplo, la placa necesita 5 voltios. Los LED necesitan 3 voltios o 1 voltio. La, los antiguos lectores de disco necesitaban 14 voltios. ¿Qué es lo que hacía? Tenían una fuente de energía y tenían un transformador. Y cada componente hacía que el flujo de energía sea más alto o más bajo. Es como decirle, vamos, hagamos algo más sencillo para que ustedes me entiendan esto. Todos vamos a, imaginemos, el aparato electrónico es un centro, imaginemos que el aparato es el centro comercial. Todos hemos ido a un centro comercial. Imaginemos que todas las personas son electrones y protones, somos energía. Algunos somos más grandes, más chiquitos, más niños, adultos, todos tomemos diferentes edades. Imaginemos que nuestras edades son el voltaje y cada uno debe irse a diferentes lugares. Por ejemplo, los niños siempre van a los patios de juego. Un adulto puede entrar, no puede entrar. En ese caso, solo niños. ¿Qué significa? Que hay una persona encargada que dice solo niños. A los que son los famosos Mr. Joy, solo entran mayores de, a los juegos grandes, mayores de 12 años, mayores de 12. ¿Qué significa? Que de 12 años, en ese caso, digamos que es energía más alta. ¿Qué es lo que hace? Guardia controla, ingresa. Eso es como algo práctico que yo podemos imaginarnos. Y así funcionaría un aparato electrónico. Los aparatos electrónicos tienen un flujo de energía y algunos necesitan una energía específica y una energía alta. Puede ser alta o baja. Por eso nos sirven lo que son los famosos componentes. Por ejemplo, las resistencias bajan el voltaje o suben el voltaje. Por ejemplo, la práctica anterior, ¿qué hice cuando conecté el LED a la batería directamente? ¿Se acuerda? Se explota. Explotó. ¿Qué es lo que necesité? Una resistencia que es como un tipo cacahuate. Y eso lo que hizo es bajar la resistencia del flujo, como la manguera de agua. Una manguera de agua la aplasto y el flujo de agua es un poquito más suave. Es lo que hace. Si no hubiera esto, cada componente no sería autónomo, no cumpliría su funcionamiento. Por ejemplo, las computadoras, los teléfonos celulares tienen que hacer varias aplicaciones, varios componentes y algunos componentes necesitan más electricidad y otros menos electricidad. ¿Sí? En ese caso, aquí tenemos algunas resistencias. Las resistencias, como pueden ver, esa es la simbología. Una rayita, en ese caso, limita el flujo de energía. Lo que hace. Las bobinas almacenan energía y forman un campo magnético y varía el flujo. Por ejemplo, las bobinas tienen principalmente en los aparatos que necesitan más electricidad y más potencia. Por ejemplo, las bobinas encontramos tanto en licuadoras, taladros, batidoras, en todos esos aparatos electrónicos que necesitan lo que es potencia o variación de energía. Por eso las bobinas lo que hacen es almacenar energía y cuando necesitan energía aumenta su potencia.
Y los famosos condensadores acumulan carga y eliminan, en este caso, la carga innecesaria. Y aquí tenemos una fotito de todos los aparatos. Bueno, esta es ya con IA, pero más o menos así son todos los componentes que a la final nos salvan a nuestros aparatos. El equilibrio perfecto, como nosotros debemos saber, un circuito electrónico no es hacer por hacer, sino que este circuito debe cumplir un objetivo. En este caso, estamos haciendo un relé, un medidor y un pulsador electrónico, que en este caso es un tipo de, para darle en un circuito, puede ser un para lo que es, déjame revisar. Aquí tenemos para que sube y baje, ¿sí? Como una puerta automática. Tenemos un LED, un resistencia. Mm, oigan, como que me están pidiendo mucha justificación. Ok, en este caso nosotros debemos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental porque venimos qué voltaje necesita, qué intensidad de corriente hay, qué resistencia va a aplicar. En ese caso la ley de Ohm es más principalmente para circuitos pequeños. También para circuitos grandes sería necesario aplicar la ley de Ohm, si es necesario aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm, como pueden ver, es igual que M de U. Literalmente es M de U. Sí, para sacar voltaje, resistencia, intensidad por resistencia. Para sacar intensidad, voltaje sobre resistencia. Y para sacar resistencia, voltaje sobre intensidad. Es la ley de Ohm, es M de U, lo que vimos al principio. Ok, los componentes activos y en ese caso, los componentes al final, ya cuando nosotros formamos nuestros circuitos, ya tenemos nuestro circuito, nuestra función. En ese caso, cuando ya ponemos en una placa. Los famosos diodos, que son estos pequeñitos, estos transistores, lo que llega es, llega la electricidad, ve qué necesita y mana por otro. ¿A dónde va? Es como una autopista. ¿Cómo funciona esto? Flujo de electricidad. La electricidad es todo lo que maneja. Imaginemos una autopista. Llega acá, entramos aquí, aquí nos quitan los papeles, nos baja y tenemos que irnos por acá. O a veces llegamos aquí, no pasas de acá. Que lo que pasa solo pasa uno por uno. Eso es cómo funcionan los zapatos electrónicos. Es como una autopista o como un montón de personas yendo por un lugar. Que debemos cumplir leyes, debemos pasar por algo y luego terminar. Hasta aquí la parte teórica. Preguntas, todo lo que es la electrónica. O no. Licenciado, yo recién me conecto porque la otra que bajaron no cogió nunca. Ah, sí, ok. Ahorita acabé de explicar todo lo que es la electrónica, cómo nosotros utilizamos la electrónica en nuestra vida cotidiana y cómo funciona en aparatos electrónicos. Ok, vamos a ver un poquito de práctica. Vamos a hacer algunos circuitos. Sí, creo que vamos a ocupar el simulador que vimos en la anterior clase, Tinkercad, y vamos a observar algunos circuitos. Vamos a hacer algunos circuitos electrónicos. Ok. Les voy a mostrar. Este de aquí ya conocen, que es el famoso LED, la famosa resistencia. Ok, y una fuente de alimentación. Aquí tenemos lo que es una fuente de alimentación, que sería una batería de 9 voltios. Las famosas pilas gruesas. Estas existen principalmente en las linternas. Nosotros, si yo quiero hacer un circuito, el circuito más básico es esto: prender un LED, encender un LED. Un LED tiene dos patitas, anodo y cátodo. La resistencia, pues, en ese caso, la patita más larga es el anodo, siempre va a ser el positivo. Y la patita más corta, el cátodo, es el negativo. La resistencia puede poner en cualquiera de los dos, tanto en el positivo como en el negativo. Voy a poner en el negativo. Conecto y conecto. Para identificar cables rojo y negro va a ser. El negro siempre va a ser negativo, el rojo siempre va a ser positivo. Este es el circuito más básico que debemos saber. Encender un LED. El encendido de un LED es, como decirle,
Funciona para conocer lo que es la instalación eléctrica. Imaginemos para hacer una conexión eléctrica en nuestra casa, ¿qué es lo que imaginemos que la batería es el medidor. Los cables, siempre positivo y negativo, y van directamente al foco. Ok, en ese caso, si nosotros conectamos directamente al foco, va a estar siempre encendido. ¿Qué hacemos para nosotros apagar el foco? ¿Qué es lo que tenemos que poner? Un interruptor. Un interruptor, perfecto, gracias. Un interruptor, en este caso aquí tengo un interruptor, aquí tengo dos tipos, les voy a mostrar tres tipos de interruptores que existen en la vida cotidiana. Por ejemplo, un botón, un interruptor de tres ejes y un potenciómetro. El botón es como si le conecto aquí, este es rojo, positivo, y sale acá. Lo que hace el botón es como un control remoto. Cuando presiono el botón, se va a encender. ¿Sí? Y así funcionan las interruptores en nuestra casa. Voy a hacer aparte para que puedan identificar. Voy a poner una batería. Ya, ok. Este interruptor yo siempre a veces siempre me tengo terminal 1 como terminal 2. Ya, vamos a ver si me funciona aquí. Aquí, terminal 2 sale acá. Conectamos una resistencia para que no se me queme. Y listo. Vamos a ver si me salió esta vez. Ay, se me quemó el interruptor. Ok, aquí no es acá. Este de 3 siempre hay un problema con, este interruptor al programa. Vamos a ver si funciona. Ahí sí funciona. Así funciona en nuestra casa. Para yo encender un foco, el interruptor. Lo apago y lo enciendo. Lo apago y lo enciendo. Y así funciona lo que es un interruptor. Ahora sí, el potenciómetro hay en algunas casas, en algunos interruptores viene el potenciómetro. ¿Para qué sirve el potenciómetro? Como su nombre lo dice, bueno, voy a poner, veamos si lo puede hacer sin utilizar protoboard. Ya les explico qué es un protoboard después. El potenciómetro tiene dos terminales. Las dos terminales, una va al positivo y el otro va al negativo. ¿Sí? El negativo de aquí, bueno, el negativo le tengo que poner en color rojo, negro. Aquí ya le puse el rojo. Ya. Conecto el negativo con el negativo. Y a este le voy a poner la resistencia. Aquí voy a poner perfecto. Le voy a poner el color rojo. Y lo que hace el potenciómetro es esto. Un regulador. En algunas casas hay interruptores que son regulables para bajar intensidad o subir la intensidad de los focos. No sé si algunos han tenido. Por ejemplo, la lámpara que yo tengo tiene este control para subir y bajar intensidad de lumínica. Esos son los tres tipos de interruptores. Los que son tipo botón, sí, lo que son tipos botones principalmente hay en los timbres, sí, en los timbres de luz. Por ejemplo, si yo quiero un poquito de sonido, déjenme ver todos. Los timbres, bueno, yo no tengo timbre en mi casita, a mí sí me toca a la de, si quieren llamarme a mi casa, tienen que tocar la puerta. Por ejemplo, si yo conecto este aquí, así funciona un timbre. Ay, necesito más de electricidad. Van a dar. Ya. Ahí se me fue el botón. Ahí, inicia el ¿Hasta simulador. dónde? Y ahí suena. Y así funcionan los timbres. Ahora sí, Ding dong. la clase de hoy es principalmente conocer componentes electrónicos. En este caso, para identificar un botón, ¿en dónde vemos botones? ¿En dónde nomás tenemos botones? Ya les dije en los timbres. ¿En dónde más tenemos botones?
Me siento solito. En la lavadora, en la secadora, en los Lavadora. switches de la cajuela de los carros. Sí, todos estos botones, bien, gracias. En las Interruptor. bombas tónicas también hay botón. Ah, sí, las famosas botones. Gracias, Carl. Ok, interruptores en todos lados. Para encender, apagar cualquier cosa o encender una batidora, interruptor. Para encender la luz, un interruptor. Por ejemplo, en ese caso, cuando quiera encender algo, siempre son interruptores. Y el potenciómetro, regulaciones. ¿Y dónde más hay potenciómetros? Veamos si todavía hay personas de mi época. ¿Dónde escuchabas música? El disco. Esos famosos radios, que es para subir y bajar el volumen. Sí, estos reguladores son potenciómetros. Así les digo. Esos para subir y bajar el volumen son potenciómetros. Ah, los Ok, tocadiscos que habían antes. los tocadiscos, perfecto, también son Tocadiscos. tocadiscos. Yo tengo un disco de vinilo y necesito un tocadisco de vinilo, ¿sí me entienden? Esos son bonitos. Ok, ya conociendo esto, vamos con vamos a hacer otros circuitos. Por ejemplo, vamos a hacer circuitos de nuevo. Por ejemplo, nosotros en robótica ocupamos lo que es una placa de prueba, las famosas placas de prueba. Estas son las famosas placas de prueba. Son protoba. Estos son, aquí la única ventaja de esto no necesitamos conectar tantos cables como en una conexión normal. Lo único que se hace es poner el componente en estos huequitos. ¿Listo? Esto funciona así. Los extremos, si nosotros conectamos aquí, va en forma horizontal. Eso es principalmente para energía. Y los del centro en forma horizontal. Así. Voy a encender un LED, pero ya en un protoboard. Ahí tengo el LED. Para que no se me queme, que necesito una resistencia. Conecto aquí. Negativo con negativo, positivo aquí. Positivo con positivo. Bueno, aquí sí ya necesito un pequeño cable. Puede ser aquí, puede ser así. Ya, ahora sí, la fuente de energía. Siempre necesito una fuente de energía. En este caso, nuestra fuente de energía en la electrónica básica siempre va a ser una batería. Pero también tenemos en algunos generadores eléctricos que son los famosos generadores. Los famosos generadores. Ese es un generador. Los generadores eléctricos son como unas pequeñas cajitas que nosotros de ahí conectamos al 110 y ellos gracias a lo que son estas palanquitas, podemos ver un tipo de voltaje. Por ejemplo, positivo con positivo y negativo con negativo. Y aquí ya les voy a enseñar un poquito más de cómo quemar un LED con resistencia. En la práctica, en este caso ahí tengo 5 voltios, una batería de 9 voltios. Ahora sí, ¿qué es lo que hago? Si yo cada vez que subo giro, me va a dar más voltaje. 11, 12 voltios, 13 voltios. Ya estoy, en ese caso, ya pasando lo de una batería. 15 voltios. Vamos a ver cuánto resiste mi resistencia. 20 voltios, 22 voltios, 26 voltios. Ya se me está quemando. 30, solo llegas a 30 voltios. Y ahí me dice, la corriente es demasiado alta. Puede que en ese caso pueda quemar el LED. Sí, hasta ¿Y 30 para qué voltios. tipo de aparato es esa, Es el regulador. el regulador? El regulador en ese caso, ¿saben dónde hay un regulador de voltaje? Los que tengan computadores de escritorio, la fuente de energía, ese es un generador de energía. ¿Qué es lo que hace? Yo conecto esto a 110 y me da cables para dar a energía a 10, a 20, 30 voltios. ¿Para qué sirve esto? Principalmente algunos generadores, en los hospitales hay estos. Cuando nosotros, los famosos ay, no me sé muy bien el nombre, esos que utilizan para revivir. ¿Cómo se llama? Pues
Electrocardiograma para sobrevivir. Electrochoc. Desfibrilador. Ay, ¿cómo me dijo? Desfibrilador. Electrochoc. Esos Desfibrilador. ellos ocupan estos, que son los famosos fuentes de energía. Ellos dicen, ponele a 10 voltios. No, ponele a 20, ponele a 30 voltios. ¿Electrocardiograma o otro? Electrocardiogramas son otro, es otro lo que es para lo que es son los, para lo del corazón, que es estudio del corazón. Defibrilador, que son, en ese caso son fuentes de energía. Nosotros en electrónica ocupamos eso en vez de comprar como batería. Las baterías son demasiado, se acaba muy rápido. Eso es como decirle un cargador, pero nosotros podemos regular el voltaje. En ese caso me da desde 0 voltios a 30 voltios. ¿Qué significa? Que yo puedo encender un LED sin necesidad de resistencia. Vamos a quemar, ya que me gusta quemar cosas, vamos a quemar una resistencia. Vamos a encender una resistencia. En ese caso, sí, vamos a encender un LED sin resistencia. A ver si lo podemos encender una fuente de energía. Inicio el simulador. Con 30 voltios, 26 voltios ya lo quemé. Vamos con 2 voltios. Ya. Prendí un foco sin necesidad de resistencia. 2 voltios. 1 voltio. 0,9 voltios. Pero ya cuando le ponga los 3 voltios, chao. Sí. Con eso es cómo nosotros podemos generar energía y cómo nosotros utilizamos la energía. Por si acaso lo que estoy haciendo no hay cómo hacerlo en la vida real. Imagínense quemando una resistencia. A veces hay que tener cuidado. Esta resistencia puede decir se quemó y bueno, cuando le mandamos energía fuerte pueden explotar. Ya lo hice una vez. Por eso tengo experiencia. Ok, ¿qué otros tipos de componentes nosotros ocupamos? Son los famosos, en este caso, fotoresistencias. Estas fotoresistencias existen en los postes eléctricos. Sí. ¿Cuál es la función de un poste eléctrico? ¿Alguien me puede decir la función de un poste eléctrico? Sostener los cables. Ya, ok. Un poste eléctrico, ¿a qué hora se enciende? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ahora sí. ¿Cómo funciona? Porque los postes eléctricos están conectados siempre. Sí. Con Los- un transformador. Hay oscuridad. Les voy a mostrar algo. No sé Utilizan una fotocélula. exactamente. Postes eléctricos. Vamos a ver. En la parte superior de los postes eléctricos, donde está bueno, bueno, ya los actuales ya no tienen esta función porque ya les mandaron con circuito. Pero anteriormente, yo todavía tengo poste eléctrico luz. Luz. Ok. En la parte superior del poste eléctrico, déjeme ver si todavía aquí está una imagen de un poste eléctrico. Bueno, el mío todavía, el poste que yo tengo todavía tiene un fotoresistor o un fotoresistor. Acá está. Bueno, Tomar una foto. eh, ¿cómo le hago más grande? Voy a hacerle más grande, a ver si se puede hacerlo más grande. Ay, ya me pasé. Ya, sí pueden ver esta imagen en la parte superior como hay un tipo cilindro. Este Sí, cilindro, profe. este Sí, Sí, cilindro profe. es licenciado. un fotoresistor, es un fotoresistor como dice su compañero. ¿Qué hace este fotoresistor? Cuando llega la luz, capta la luz, pero en vez de encender, la apaga cuando hay luz. Y cuando hay oscuridad, lo que hace es la activa el flujo eléctrico. Es como un interruptor. Es lo que voy a hacer ahorita con esta práctica. Aquí veamos si ya me funciona. Este Cuando llueve fotoresistor, también se encienden cuando hay solos, luz, licenciado. cuando hay luz se prende y cuando hay oscuridad se apaga. Ahora sí, yo lo puedo hacer al revés, sí lo puedo hacer al revés. Y es lo que funciona en los postes eléctricos. Cuando hay luz, se apaga y cuando hay oscuridad, se enciende. Es el funcionamiento de lo que son los fotoresistores o la fotoresistencia.
utiliza la luz para controlar. Y algunos de estos permiten lo que son generar eléctrica gracias al calor. Y esos tenemos aquí en Ecuador sería, si nosotros manejaríamos ese tipo de energía, quiero que me adivinen qué tipo de energía estoy hablando. Es limpia y es manejar al calor. ¿A qué hora del día hace calor? A mediodía. ¿Y por qué se produce el calor? Aquí a toda hora. Ya, Sí, pero pero más desde el mediodía más, empieza a subir. ya, ahora Eso sí, sí. no sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué astro gigante nos da calor? El El sol sol. El Los sol, rayos del sol. el rayo de sol. Y ahí está tienen de el... una manera vertical, entra los rayos más directos. Ya, en ese caso, el mediodía se pone directamente, y como nosotros damos directamente de polo con polo en el Ecuador, Sí, a esas horas no da calor. ¿Y qué tipo de energía estaba hablando? Energía solar. solar. Energía solar en el Ecuador sería una de las energías más limpias, porque nosotros estamos directamente proporcionados al sol. Pero lo malo es que es muy costoso. Paneles solares, un panel solar puede llegar a costar desde los 2.000 hasta los $10.000. Y para producir energía suficiente para un hogar, pues son demasiado costosos. Antes decía, ¿por qué no ponemos paneles solares en el desierto? Si hay demasiado sol y hay demasiado calor. El problema es por la parte del polvo. Si eso se llena de polvo, ya no valdría. Ok. Otro tipo de utilizamos son los famosos sensores. Estos sensores ya son muy famosos aquí en casas, ya visto en casas y existe principalmente en las en las salidas de emergencia de los edificios. Por ejemplo, cuando salimos de un edificio por las escaleras de emergencia, siempre están en oscuridad, pero cuando nosotros pasamos, se prende un foco. ¿Se dio? O algunos ya están poniendo focos con sensores en los patios, conectar a cada momento, pero cuando llega una persona se enciende. Esos son los sensores PIR o los famosos sensores de aproximación. ¿Qué es lo que hace ese sensor? Detecta a la persona y manda el flujo eléctrico. Si no detecta nada, está apagado. Y ahí hay focos con sensores con PIR. Por ejemplo, ahorita en Kiwi, yo el día de ayer me fui a Kiwi y vi focos con sensores en costo de $4 o $5. Y ahí vi a una señora y dijo, compremos ese para poner afuera en el patio para que cuando venga se prenda la luz para no estar encendiendo. Sí, actualmente en la autonomía. Otros, hay otros sensores que hay aproximación y tenemos otros sensores que es este sensor de acá, es sensor de humedad. En ese caso es cuando aquí se moja, detecta agua y manda el flujo de electricidad. Estos tipos de sensores son principalmente utilizados cuando se quiere hacer proyectos de decirle, tengo la ropa afuera, me suena el sensor y comienza a pitar, que tengo que ir a meter la ropa. Son muy... no he visto eso. Los otros son los sensores de gas. Los sensores de gas, como su nombre es detectar gas. El gas, cuando hay una fuga de gas, se prende y se enciende. Estas ya existen principalmente en el mercado, principalmente en lo que es las válvulas con detectores de humo. Y luego tenemos aquí otro tipo de componente que son los famosos de iluminación. De iluminación tenemos los LED, los RPGE, las bobinas, las tiras LED, los círculos LED, las tiras de 10, 8, 12. Esto ahorita ya se hizo famoso en todo. Hasta ahorita hay otro tipo que es el neón. Las luces de famosos de neón. ¿Por qué se hizo famoso? Porque ya actualmente los letreros son hechos de luces. Los negocios utilizan luces y la iluminación. Los bares, discotecas ponen luces para atraer. O actualmente en nuestras casas algunos ya ponen el techo de Jigsaw y ponen esas tiras LED para que iluminen de varios colores. No sé si alguien ha visto esos tipos de...
Y otro que tenemos son los famosos motores. Los motores, tenemos motores reductores, motores servomotores, que nos permiten hacer proyectos. Ok. Tenemos lo que son los capacitadores que hacen flujo de energía, sube, baja, mantiene energía o los de LED. Y transistores. No, aquí tengo lo que son los de lógica. Transistores. Estos de aquí nos permiten el flujo de energía, pero de manera lógica. Si me meto a robótica, cada uno es un estudio. Es como decirle, si prendo un foco, el otro debe estar apagado. Uno, cero. El famoso código binario. Todos estos componentes que les acabé de mostrar, no les mostré a todos, pero mostré los más importantes, nos permite ya crear algo, un funcionamiento. Podemos construir un prototipo, podemos hacer algo que nos sirva, o si no, ya construir algo. Porque como les dije a mis estudiantes presencial, la robótica, la electrónica es conjuntamente con la robótica. Yo les dije una vez, ¿cómo cree que el ser humano está evolucionando? ¿O cómo el ser humano necesita actualmente comodidad? Ana- eh, que todo sea autónomo. Gracias a nosotros, que nosotros creamos, gracias con estos componentes, creamos algo, podemos crear algo que nos sirva. Una vez un proyecto que hicimos eran para personas ciegas. Ellas, personas ciegas, lo único que pueden hacer es no pueden ver, pero pueden escuchar. Sus bastones son bastones solo toca. Pero ¿qué pasaría si nuestra bastón detecta algo y suena? Eso algo me ayuda. O en vez de bastones podemos crear gafas que tengan la misma funcionalidad. ¿Sí? O también podemos crear prototipos, robots recogedores de basuras, basureros que nosotros lanzamos algo y detecta la basura y se levanta la tapa y se cierra la tapa. Todos estos nosotros podemos crear con esos componentes. Pero hay un componente que me acabé de decir que es la parte de programación que vamos a ver la próxima semana. Les presenta el Arduino. Vamos a ver la próxima semana cómo funciona el Arduino. El Arduino es una placa que nosotros debemos meter una instrucción mediante código y él manda la opción. Por ejemplo, si yo quiero crear un basurero que se abra solo, tengo que mandarle a él que haga lo que es la función. Pero como les digo, todo es basado al flujo eléctrico. Si manda la electricidad, llega acá manda la función y acá recibe la función. El potenciómetro es lo único, como está conectado al positivo y negativo, controla el flujo eléctrico. El Arduino lo que hace es eso, controlar el flujo eléctrico que vaya al LED o que vaya al sensor o vaya al servomotor, según como yo le indique. Un semáforo también contribuye en lo mismo, es flujo eléctrico. Por eso todos los aparatos electrónicos es gracias al flujo eléctrico. El flujo eléctrico puede disminuir o puede irse de un lado al otro lado y terminar en otro lado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Licenciado, han salido ahorita también los interruptores inteligentes. Ajá. Sí. También gustaría que hablara sobre eso, ¿o no? Exactamente. Si nosotros hablamos de interruptores inteligentes, en ese caso, si nosotros queremos hacer algo práctico, utilizamos lo que es el Arduino. ¿Ok? Si nosotros queremos, ¿cómo funciona en ese caso? Yo estoy hablando de la parte de construir esos, ya existen. Es fácil ir, yo les digo, si ustedes quieren un sensor de movimiento o un inteligente, lo pueden ir, van a Kiwi o a Promax, compran, instalan y listo. Pero si yo les digo cómo está hecho o cómo funciona su flujo, debemos hacer en este caso, gracias a este aplicativo Tinkercad, podemos crearlo, podemos diseñarlo y si tenemos los recursos, podemos construirlo. ¿Sí? Que es un poco más. Les voy a decir la verdad. Si yo les digo, comprar un sensor, un foco con sensor cuesta $4, crear un prototipo es un poco más caro. Eso sí les puedo decir que sí, es más caro hacer un prototipo.
porque un prototipo Compremos es el más, foco, pues, profe. sí, ¿por qué los prototipos son más caros que un producto final? Les cuento, para los que crearon los focos con sensores, los interruptores inteligentes que dijo su compañero, los, los controles remotos tuvieron que hacer solo prototipos, como ahorita estoy haciendo en ese caso tengo ahorita lo que es una simulación. Y ya cuando haga simulación, fabrico mi prototipo, lo hago pruebas, pero cada pieza es más componente. Ya cuando ya tengo mi prototipo funciona, lo puedo crear a masa con productos más pequeños, más económicos y lo hago a masa. Por eso es más caro hacer un prototipo que hacer un producto final. Por ejemplo, le estaba diciendo de la luz LED. Hace 4 años solo habían las tiras LED, que eran de un solo color. Ahora existen las tiras LED con control remoto que puedes cambiar y subir y cambiar de luces, cambiar de colores, darle funcionamiento, porque eso es lo que hace. La parte de la electrónica también ha evolucionado. Pues es más económico. Si yo les decía, compremos hace unos 5 años una tira LED que cambien de colores, les cuento que yo compré las tiras LED en el metro en $7. Ahora voy a la tienda de electrónica, deme una tira LED, $2. ¿Por qué bajó el precio? Lo estafaron, no. No, es que le hicieron más delgado, son más delgados, es menos componentes y son hechos en China. Que los chinos, Hay unas tiras LED que son pegables también. ahora existen esas pegables. Ahora sí, el rollo del pegable viene 3 metros con control remoto. El precio es $6 en Kiwi. Si yo les decía hace A 5 o 6 4 la años, compro yo. ya, si yo les digo hace 4 o 5 años, ya no encontraba esas tiras. Por eso se evoluciona. ¿Por qué Temu? ¿Por qué creen que los de Temu, los de AliExpress se hicieron muy famosos gracias a estas cositas chiquititas? Por ejemplo, si pueden ver mi micrófono tiene esa tecnología, se cambia de luz, ¿sí? Pero una vez le desarmé por curiosidad, y solo es un LED, son 4 LED RGB que cambian Lo de... dañó. No, lo pude armar, solo le desarmé para ver cómo funcionaban los LED, pero ha sido 3 foquitos que caen RGB, que es ese es el LED RGB, que es un LED con 4 patitas. Licenciado, sí, ve, mire, la que estoy enseñando es Ajá. para grabar de Ya, celular. También han inventado así ahora. sí, esos son, no, ese ya vi, Son LED, son esos son LED, para, tienen LED. Él sí, compra todo chino. no, esos casos de ahí son perfectos. Les cuento que son perfectos, son para camarógrafos, para cuando vayan a grabar en exteriores. Es la luz, el micrófono y va conectada a la cámara. En cambio, él compra esas chimichurri que se le dañan enseguida. Por ejemplo, les voy a contar, para hacer un video profesional. Les cuento hace 6 años, porque yo trabajé un temporada hace 2 años, trabajé para Forward. Bueno, todavía trabajo para Forward de vez en cuando. Ellos hacen lo que son grabaciones. Ellos para grabar en noche tienen que llevar tremendos reflectores, micrófonos, cables, y eso les digo hace 3 años. Yo hace un mes volví a Forward y les acompañé a otra grabación. Y ya no llevaron en ese caso reflectores, sino lo que tiene el compañero, lo que les mostró su compañero. Un pequeño reflector, un micrófono chiquitito y las más compacto. ¿Vieron hasta dónde, para qué es lo que, cómo la parte electrónica ha evolucionado y cada vez va a evolucionar más? En estos últimos 10 años ha evolucionado bastante todo lo que es en todas cosas, tanto Sí. electrónica, todo. Si hablamos de 20 años atrás, bueno, yo en esa época yo tenía 20 años, tengo 9 años. Tenía dos No ha recién. nacido, no ha nacido. No, sí, tengo 29. Yo Hace tengo 20 años, 38.
yo tenía 9 años y ahí veía que mi papá tenía el Nokia 1100 y esa era la tecnología en esa época. Yo lo único que le pedía el teléfono era para coger el gusanito, hace 20 años. Ahora sí, si O hablo de sea 20 que años tiene Y adelante, 19 años. los raspahielos no lo vio, pues entonces. no. En ese caso, los El 1100, primer celular que salió que era como un raspahielo grandote. aún las notas, no, todavía no. Yo en esa época todavía aún no nacía. Pero sí Era me un acuerdo Nokia. sí, me acuerdo que mi abuela tenía bueno, mi abuela tenía un teléfono que tenía como una antenita y tenía como una tapita. Yo, eso es, y luego decía, ¿para qué sirve eso? Es para llamar. Y había en los teléfonos que tenía que dar la vuelta, un número regresaba, dos números regresaba. Creo que más se demoraba en marcar que en hablar. Y tenía atrás un tipo imancito que cogía y le tocaba y sonaba una campanita. Luego evolucionó hasta los famosos Nokia de tapitas, los Nokias que se alzaban laterales. Y si hablamos en el 2012, aparecieron los primeros táctiles, que fueron BlackBerry y Apple, que sacaron los primeros táctiles. Luego sacaron Samsung. Por eso mi primer táctil fue en el año 2013 con un Nokia 1311. Y ahora en la actualidad todos son táctiles. Ya desaparecieron los teléfonos. Por eso Nokia se fue a la quiebra, porque Nokia quería mantener los teléfonos de teclita, pero no se dio cuenta que los táctiles iba a ser lo que le iba a tumbar a Nokia. Extraño los Nokia. Ahora todo es táctil, profesor. Ahora Hasta los pantalones son táctiles. les cuento que sí hay pantalones con luces. Por, ej- por ejemplo, mi computadora también es táctil, solo que a veces no lo ocupa el táctil de mi computador, porque sí es un poquito más complicado. Ok, preguntas hasta aquí. Bueno, Y acá sí. ¿Por dice, qué la resistencia ¿Todo tiene bien, rayitas profe? de colores? Sí, Rubén, dígame. Profesor, las resistencias tienen rayitas de colores. ¿Qué significa? La rayita de colores es saber qué tipo, cuánto ohmios tiene, a qué resistencia es. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo funciona la tablita de colores. Y buena pregunta. Eh, tabla de colores de resistencias. Aquí tenemos la tabla de colores de resistencias. Si nosotros ponemos el dorado y el plateado al lado derecho, contamos. La primera banda es del 0 al 9, la segunda banda del 0 al 9 y la tercera banda es la multiplicadora. Por ejemplo, esta tenemos negro es 0 y aquí tengo el rojo es 2. En ese 0 y 2 es 2. Y me dice verde. El verde yo tengo que multiplicarle por 100.000. 2 por 100.000 200.000 ohmios. En ese caso, esa resistencia es de 200.000 ohmios. Si aquí fuera café, vamos a ver busquemos otra resistencia. ¿Sí? Resistencias. ¿Sí? Resistencias. Busquemos una resistencia. Aquí tengo rojo y café. Vamos a la tabla. Rojo, 2 y otro rojo, 2. 2 y 2 forman 22. Y el otro color es el café. Café es por 10. 22 por 10, 210 ohmios. Así funcionan los colores de la resistencia. Por ejemplo, aquí tengo aquí tengo naranja, negro. Siempre funcionan con los tres. Naranja, 3, 3 y negro 1. 3 y 3 forman 33 por 1, 33 ohmios. Esos son los colores con lo que cada resistencia nosotros podemos identificar si la resistencia es muy grande o muy pequeña cantidad de ohmios. Por eso se utiliza la ley de ohmios. ¿Cuánto voltaje necesito? ¿Cuánta intensidad de corriente pasa? ¿Y qué resistencia ocuparíamos para formar un circuito electrónico? Si nosotros queremos ser bien específico con el voltaje.
Le digo, en vez de esa clase no es una clase, literalmente, casi es un conversatorio, un tipo de análisis y observar. Sí, y también se aprende más cosas. Ok, preguntas, otros tipos de preguntas. No, sí, entendido, no entendido, me envió. Todo bien, profe, sí hemos Profesor, entendido. Sí, Todo bien, profesor, licenciado. sí, Rubén, profesor. dígame, Rubén. Sí. Dentro de lo que usted nos está enseñando es solamente con batería de 9 voltios, pero normalmente en la vida normal, todo lo que usted también nos está enseñando pasa por un sistema de reducción de corriente alterna a corriente continua para que funcionen los aparatos en 5 voltios, como los aire acondicionados, la lavadora, tienen Sí. tarjetas que reducen. Y denos una explicación de eso un poquito, por Por favor. ejemplo, en ese caso, el más famoso ejemplo que yo les puedo dar es el cargador del teléfono, el chanchito. El chanchito es un conjunto tanto de resistencia y capacitadores. Y a la final es un circuito eléctrico. Y yo por aquí ya lo boté, o ya mi mamá me botó. Yo tenía, Ábralo, abra. yo tenía un chanchito ya abierto, justo era porque yo les di la próxima clase, cosa les iba a dar lo que es reducción de energía. Ya voy a abrir, para la próxima clase les abro un cargador. El cargador es una unión de resistencia, capacitadores y un belén dentro de un circuito. ¿Qué es lo que hace el circuito? El cargador, el chanchito conocido para conectar, nosotros conectamos a 110. Y en la parte del cable, aquí tengo un cargador. Aquí lo que sale de aquí al teléfono son 5 voltios. Y el chanchito, bueno, mi chanchito, no, bueno, a mí me tocó comprar un chanchito, pero mi chanchito no es mi cargador es tremenda bestia. Por ejemplo, mi cargador, tuve que comprar un cargador porque mi mamá ya no me quería empezar un cargador. Yo me compré este cargador. Si se pueden ver, es más grande. Ese, es- Ábralo. ese no lo abro, este es nuevo, este me costó $10. Ya tengo otro, ya les voy a abrir otro cargador. Dentro de este cargador hay un circuito electrónico, un aparatito que se conecta aquí los 110, aquí llega a las 110, llega a la resistencia y lo reduce la energía a 5 voltios. No lo dice todos en este caso, los 105 voltios no se queda aquí, pasa los 110, lo que hace es un corte de flujo, le reduce el flujo y entra flujo despacio. Los 110 van a circular una y otra vez hasta que lleguen aquí. ¿Cómo se queman los cargadores? ¿Por qué se queman los cargadores? Los cargadores se queman gracias a que en nuestros tomas corrientes no hay lo que es la conexión a tierra. Y a veces en vez de los 110 llega a 120, 127 voltios. Y eso es lo que sucede. Y o algunos teléfonos que se queman los cargadores. Por ejemplo, mi compañera tenía un problema con su pin de carga, que en vez de cargarse, hacía, botaba la electricidad. ¿Qué significa? Imaginemos que tenemos entrada de energía por aquí y entrada de energía por acá. ¿Qué iba a hacer acá adentro? Choque y se iba a quemar. Por eso me quemó un cargador. Y era carga rápida. Pues algunos teléfonos, en vez de que solo entre, bota energía. Es cuando cuando se queman esos pins de carga y se hace un releve, que en vez de cargar, llega energía. Y eso ya, Profesor, dígame. entonces significa que cada que nosotros tenemos conectado el cargador, está activada la corriente y estamos gastando corriente. Sí, todo aparato conectado está cargando energía. Es que la está transformando a 5 voltios. Sí, y los 5 voltios están aquí. Y están, bueno, nosotros si tocamos no nos vamos a conectar, pero va a estar aquí los 5 voltios. Y a la final, aquí lo que los electrones y protones choca, y esto aquí sí se produce 5 voltios. O sea, si nosotros está conectado, el cargador está conectado, la licuadora está conectada, el televisor está consumiendo energía, está consumiendo electricidad. Por ejemplo, una televisión pasa conectado
el foquito está cargado. Y nosotros, por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado, los que tenemos Smart TV, yo dejo el Netflix prendido y cuando la apago y lo vuelvo a encender, Netflix, donde yo apagué, se abre. ¿Qué significa? Que me lo está almacenando. Lo único que se hizo es suspensión. Si yo tengo mi cargador de mi lacto conectado, el cargador de mi lacto va a estar siempre conectado y estoy consumiendo energía. Y ahí es lo que nosotros, ¿por qué no salen en nuestra carta de luz consumo de energía? Por eso se recomienda, cuando salgan de la casa, dejen desconectando todo. O si no estoy conectando, dejen desconectando. Porque si está conectado, hay consumo de energía. Y ese consumo, el medidor lo va a medir. Bueno, fue un gusto. Ay, asistencia. La asistencia. Sí, dejo de grabar.